Esa no es mi mami. Emma, de 5 años, gritó cuando el presidente de la Asociación de Propietarios la sacó de la escuela con documentos de adopción falsos. Pero Margaret Karen Williams había planeado este secuestro durante meses, observando a la familia perfecta que ella despreciaba. Hoy, su obsesión destruiría todo, incluida su propia vida. Antes de ver la historia completa, comenta a continuación desde donde la estás mirando. También dale me gusta y suscríbete para más historias. La mañana comenzó como cualquier otro martes en la escuela primaria Sunshine. Los niños se rieron en el patio de recreo. Los profesores prepararon sus lecciones y los padres dejaron a sus pequeños con rápidos abrazos y promesas de recogerlos más tarde. Pero para la familia Thompson, este martes se convertiría en el peor día de sus vidas. Margaret Karen Williams había sido la presidenta de la Asociación de Propietarios de Maple Grove Community durante 3 años. Ella gobernaba el vecindario con puño de hierro, midiendo la longitud del césped con una regla, encontrando familias para infracciones menores y haciendo la vida de todos miserable. Su propia familia se había cansado de su comportamiento controlador, pero nadie sabía hasta dónde llegaría para conseguir lo que quería. Karen había estado observando a la familia Thompson durante meses. Ella odiaba todo sobre ellos. Su actitud alegre, su hermoso jardín que de alguna manera siempre lucía mejor que el de ella, y sobre todo, su perfecta hijita, Emma. Todas las mañanas, Karen miraba a través de sus persianas y observaba a David y Sarah Thompson caminando de la mano con Emma, de 5 años, hacia la parada del autobús escolar. La visión hizo que su sangre hirviera de celos. ¿Por qué son tan felices? Karen murmuró para sí misma. Cada mañana, su café se enfriaba mientras espiaba a sus vecinos. Su césped es media pulgada más largo de lo que debería. Su valla necesita ser repintada. Y aparcaron el coche 2 en la calle. No merecen ese hermoso niño. Los Thompson habían intentado ser amigables cuando se mudaron por primera vez a Maple Grove hace 2 años. Sarah incluso había horneado galletas y tocó a la puerta de Karen para presentarse. Pero Karen inmediatamente comenzó a enumerar las violaciones de la Asociación de Propietarios y les entregó un libro de reglas de 20 páginas en lugar de aceptar las galletas. Desde entonces, la relación solo había empeorado. A las 2:30 de la tarde, Karen entró a la escuela primaria Sunshine con una carpeta llena de documentos falsos. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, su bolso de diseñador estaba firmemente sujeto y su rostro tenía esa expresión familiar de alguien que siempre se salía con la suya. Había pasado semanas preparándose para este momento, estudiando los procedimientos de adopción en línea y practicando su historia frente al espejo. Estoy aquí para recoger a Emma Thompson, le anunció a la secretaria de la escuela, la señora Rodríguez, con falsa confianza, enmascarando su corazón acelerado. Lo siento, pero no estás en nuestra lista de recogida para Emma. La señora Rodríguez respondió cortésmente, revisando la pantalla de su computadora 2 veces para asegurarse. Los ojos de Karen brillaron de ira. Ella golpeó la carpeta contra el mostrador con tanta fuerza que la taza de café de la secretaria vibró. Tengo papeles legales de adopción aquí mismo. Ese niño ahora es mío. Los Thompson cedieron sus derechos la semana pasada porque ya no pueden seguir cuidándola. El corazón de la secretaria se aceleró. Algo parecía terriblemente mal, pero los papeles parecían oficiales. Karen había pasado semanas falsificándolos, utilizando su posición como presidenta de la Asociación de Propietarios para acceder a información del vecindario y crear documentos convincentes. Incluso había robado el membrete oficial del juzgado del condado durante una reunión legal de la Asociación de Propietarios. Señora, esto es muy inusual. Necesito llamar al director inmediatamente, dijo la señora Rodríguez nerviosamente, con las manos temblando mientras tomaba el teléfono. Llama a quien quieras, espetó Karen, con la voz cada vez más alta y agresiva. Pero me llevo a mi hija a casa ahora mismo. Ya he perdido suficiente tiempo con tu incompetencia. Los demás padres que estaban en la sala de espera empezaron a mirarme fijamente. Los gritos de Karen incomodaban a todos,
pero a ella no le importaba. Había llegado demasiado lejos para volver atrás. Ahora y pal, dijo nerviosa la señora Rodríguez. Llama a quien quieras, espetó Karen. Pero me llevo a mi hija a casa ahora mismo. El director Johnson llegó en cuestión de minutos. Su rostro mostraba profunda preocupación. Había sido educador durante 20 años y nunca se había encontrado con una situación como esta. Karen repitió su historia, mostrando los papeles de adopción falsos y actuando cada vez más frustrada de que alguien pudiera cuestionar su autoridad. Estos documentos deben verificarse a través de los canales adecuados, dijo el director Johnson cuidadosamente, estudiando los papeles. Tenemos protocolos estrictos para situaciones como esta. ¿Protocolos? La voz de Karen se elevó casi hasta convertirse en un grito. Soy un miembro respetado de esta comunidad. Soy el presidente de la Asociación de Propietarios. ¿Cómo te atreves a cuestionar mi integridad? Estos papeles fueron firmados por un juez el viernes pasado. Los Thompson son drogadictos que ya no podían cuidar de Emma. La estoy salvando de una situación terrible. Las mentiras fluían fácilmente de la boca de Karen. Había ensayado esta historia tantas veces que casi la creía ella misma. En su mente retorcida, se había convencido de que los Thompson eran padres incapaces de ser padres y que no merecían a Emma. Tendremos que contactar a los padres para verificar esto, dijo el director Johnson con firmeza, aunque sus manos temblaban levemente. Adelante, inténtalo, sonrió Karen fríamente, mirando su costoso reloj. No responden. Les da mucha vergüenza haber entregado a su hija. Probablemente ya se hayan ido del pueblo. Lo que Karen no sabía era que David y Sarah Thompson estaban en la corte ese día, luchando contra una demanda maliciosa que la propia Karen había presentado contra ellos por violaciones a la propiedad. La demanda fue completamente frívola. Karen afirmó que su cobertizo de jardín estaba 6 pulgadas demasiado cerca del límite de la propiedad y exigió 50,000 pesos en daños. Sus teléfonos fueron apagados durante la audiencia como lo exigen las reglas del tribunal. La ironía era cruel. Mientras Karen secuestraba a su hija, los Thompson estaban en la corte defendiéndose del acoso de Karen. No tenían idea de que su peor pesadilla se estaba haciendo realidad a solo kilómetros de distancia. Después de una hora de llamadas telefónicas desesperadas sin respuesta, y bajo la presión constante de Karen y amenazas de llamar a su abogado y demandar a la escuela, el personal cometió el mayor error en la historia de la escuela. Tomaron la decisión que los perseguiría para siempre. Entregaron a Emma, de 5 años, a Karen. Emma inmediatamente sintió que algo andaba mal. Cuando vio a Karen esperándola a ella en lugar de a sus padres, su carita se arrugó de miedo y confusión. ¿Dónde están mi mamá y mi papá? Emma preguntó, con voz pequeña y asustada. Tuvieron que irse por un tiempo, cariño, dijo Karen con una falsa dulzura que le puso los pelos de punta a la maestra. Voy a cuidarte ahora. No. Emma gritó, alejándose de Karen. Esa no es mi mami. Quiero a mi verdadera mami. Que alguien me ayude. El terror de la niña de 5 años era desgarrador, pero Karen la agarró del brazo con firmeza. Ella simplemente está confundida y traumatizada por la transición, explicó Karen al personal horrorizado. La trabajadora social me advirtió que esto podría pasar. Se calmará cuando lleguemos a casa. Emma luchó y lloró mientras Karen la arrastraba hacia la salida, pero el personal de la escuela se sintió impotente. Los documentos parecían oficiales y la historia de Karen parecía plausible. No tuvieron más remedio que dejarla ir con el niño gritando. Karen llevó a Emma a su casa, con el corazón latiendo con una mezcla de emoción y miedo. Ella realmente lo había hecho. Ella le había quitado el niño perfecto a la gente que más odiaba. Emma sollozaba en el asiento trasero, rogando poder volver a casa, pero Karen ignoró sus gritos. Deja de llorar, espetó Karen mientras entraba en su camino de entrada. Te va a gustar vivir conmigo. Tengo reglas y estructura, a diferencia de tus padres perezosos. La casa de Karen era lo opuesto a la cálida y amorosa casa de los Thompson.
Todo era blanco y estéril, sin juguetes, sin color y sin señales de que alguna vez un niño hubiera sido bienvenido allí. Karen condujo a Emma al dormitorio de invitados y cerró la puerta desde afuera. «Te quedarás aquí hasta que aprendas a comportarte», dijo Karen a través de la puerta. «No llores, no grites y no preguntes por tus padres. Ya no te quieren». Emma golpeó la puerta con sus pequeños puños, gritando llamando a su mamá y a su papá hasta que su voz se volvió. Karen estaba sentada en su sala de estar tratando de convencerse de que había hecho lo correcto. En su mente delirante, estaba salvando a Emma de sus padres negligentes y dándole la educación adecuada que merecía. A las 4 de la tarde, David y Sarah Thompson llegaron a la escuela para recoger a Emma, riéndose de algo que había sucedido en la corte. Su risa murió instantáneamente cuando vieron la expresión grave del director esperándolos en la oficina. «Señor y señora Thompson, por favor, siéntense», dijo el director Johnson con voz cargada de temor. «¿Dónde está Emma?». Sarah preguntó de inmediato. El instinto de madre le decía que algo estaba terriblemente mal. «Me temo que ha habido un problema», comenzó el director. Pero David lo interrumpió. «¿Dónde está nuestra hija?». La voz de David sonó aguda y llena de pánico. «Una mujer llegó aquí hoy con papeles de adopción alegando que Emma había sido puesta bajo su cuidado. Intentamos llamarte varias veces. Pero, ¿a qué te refieres con papeles de adopción?». Sarah gritó y se puso de pie de un salto. «No hay papeles de adopción. Ella es nuestra hija. ¿Cómo es que alguien más se la llevó?». El director explicó sobre la visita de Karen y los documentos de aspecto oficial, pero el rostro de David se puso blanco de rabia. Apretó los puños al comprender la horrible realidad. «Margaret Williams», dijo apretando los dientes. «Ese presidente psicótico de la Asociación de Propietarios secuestró a nuestra hija». Sarah se desplomó en los brazos de David. Sus piernas cedieron por el impacto. «Oh Dios mío, ¿dónde está? ¿Dónde está mi bebé?». El director llamó inmediatamente al 911 mientras Sarah sollozaba incontrolablemente. David abrazó a su esposa, mientras sus propias lágrimas caían mientras trataba de mantenerse fuerte por los dos. Su peor pesadilla se había hecho realidad, y todo debido a la retorcida obsesión de una mujer por el control. En cuestión de minutos, las sirenas de la policía llenaron el estacionamiento de la escuela. El detective Martínez llegó con un equipo de oficiales, tratando este caso como el grave secuestro que era. La escuela fue cerrada mientras la policía entrevistaba al personal y revisaba las imágenes de seguridad. «Tenemos un video de la mujer llevándose a Emma», informó el oficial Chin al detective Martínez. El niño estaba visiblemente angustiado y trataba de alejarse de ella. El detective Martínez tomó declaraciones detalladas de David y Sarah mientras los oficiales inmediatamente emitieron una alerta Amber. La foto de Emma apareció en todos los teléfonos, radios y televisores en un radio de 80 kilómetros. Toda la comunidad fue notificada que Emma Thompson había sido secuestrada por una mujer que conducía una camioneta Mercedes blanca. Sarah no podía dejar de temblar mientras describía la ropa favorita de Emma, su conejo de peluche y lo asustada que debía estar. «Ella nunca ha estado lejos de nosotros excepto para la escuela». Sarah sollozó. «Ella no entiende lo que está pasando. Ella debe estar muy asustada». David proporcionó el nombre completo y la dirección de Karen, explicando su historial de disputas con la Asociación de Propietarios. «Ella nos ha estado acosando durante 2 años», le dijo al detective Martínez. «Multas falsas, demandas frívolas, vigilancia constante de nuestra casa. Está obsesionada con controlar a todos en el vecindario». La policía rastreó la dirección de Karen a través de los documentos falsos que había dejado y las imágenes de seguridad de la escuela que mostraban claramente su matrícula. Cuando llegaron a su casa 20 minutos después, pudieron escuchar los gritos de Emma desde adentro. La señora Williams abrió la puerta. «Esta es la policía». El detective Martínez gritó, golpeando la puerta principal de Karen.
A Karen se le heló la sangre cuando oyó las sirenas y vio las luces destellantes a través de su ventana. Se había convencido de que su plan era infalible, pero la realidad se derrumbaba a su alrededor. «Espera un momento». Karen gritó frenéticamente, tratando de pensar en una salida a esta situación. Miró la puerta cerrada del dormitorio, donde los llantos de Emma finalmente se habían calmado hasta convertirse en gemidos exhaustos. Cuando Karen abrió la puerta principal, inmediatamente fue rodeada por agentes de policía. Sus manos temblaban, pero intentó mantener la compostura. «Señora Williams, está arrestada por secuestro», anunció el detective Martínez, sacando sus esposas. «Esto es ridículo», gritó Karen con la voz quebrada por la desesperación. «Ella es mi hija adoptiva. Tengo papeles. La salvé de unos padres negligentes». «Señora, esos papeles son falsos y tenemos pruebas en video de que usted se llevó a una niña contra su voluntad». «¿Dónde está Emma Thompson?» «No sé de qué estás hablando», mintió Karen. Pero el sonido del llanto de Emma desde el dormitorio la delató. Los oficiales rápidamente encontraron a Emma encerrada en la habitación de invitados. La niña estaba acurrucada en un rincón, agarrando su mochila escolar y sollozando. Cuando vio a los policías, corrió hacia ellos con alivio. «Por favor, llévame a casa con mi mamá y mi papá». Emma lloró, abrazando las piernas del oficial Chen. «La señora Mala me encerró aquí y no me dejó ir». Mientras las esposas hacían clic alrededor de las muñecas de Karen, los vecinos comenzaron a reunirse afuera. La noticia de que el tiránico presidente de la Asociación de Propietarios había secuestrado a un niño se extendió rápidamente por la comunidad. Las personas que habían sufrido el acoso de Karen durante años observaron con satisfacción cómo la conducían al coche de policía. «¿Qué está sucediendo?», Robert preguntó confundido y avergonzado. El detective Martínez explicó la situación mientras Karen era colocada en el coche policial. El rostro de Robert pasó por todas las emociones: conmoción, ira, incredulidad y, finalmente, vergüenza profunda. «No puedo creer que haya hecho esto», susurró Robert, viendo cómo se llevaban a su esposa. Sabía que era controladora, pero estaba secuestrando a una niña. En la comisaría, el mundo de Karen empezó a derrumbarse. Se demostró fácilmente que los documentos de adopción falsos eran fraudulentos. Los padres de Emma llegaron y se reencontraron con su hija aterrorizada, que corrió a sus brazos llorando. «Mamá, papá. La mala señora me llevó y no me dejó ir a casa». Emma sollozó. Sara abrazó a su hija con fuerza mientras David declaraba ante la policía. Su alivio fue abrumador, pero el trauma de esas horas los acompañaría para siempre. Karen se sentó en la sala de interrogatorios, creyendo que no había hecho nada malo. «Estaba protegiendo a esa niña de padres negligentes», insistió. «Violaron las normas de la Asociación de Propietarios 17 veces este año». «Señora, las violaciones de la Asociación de Propietarios no le dan derecho a secuestrar al hijo de alguien», explicó el detective Martínez. «Se enfrenta a cargos graves: secuestro, falsificación, privación ilegal de la libertad y poner en peligro a un menor». Fue entonces cuando se abrió la puerta de la sala de interrogatorios y Robert entró, pero no estaba allí para apoyar a su esposa. «Karen Williams», dijo formalmente, sacando un sobre. «Se le notifican los papeles del divorcio». Karen palideció. «Robert, ¿qué estás haciendo?». «Lo que debería haber hecho hace años», respondió Robert, con la voz temblorosa por la emoción. «Te he visto convertirte en un monstruo. Has aterrorizado a nuestros vecinos, destruido amistades y ahora has secuestrado a un niño. No puedo casarme con alguien como tú. No puedes divorciarte de mí. Yo soy tu esposa». «Ya no», dijo Robert con tristeza. «También me puse en contacto con un abogado para cambiar mi nombre a mi apellido de soltera. No quiero compartir tu nombre después de lo que has hecho». El mundo cuidadosamente controlado de Karen se estaba desmoronando.
La mujer que había pasado años controlando a todos a su alrededor finalmente había perdido el control de todo lo que importaba. La noticia del secuestro se difundió por las redes sociales en cuestión de horas. Los videos del arresto de Karen se volvieron virales y los vecinos compartieron historias de sus años de acoso y control. La Junta de la Asociación de Propietarios celebró una reunión de emergencia y votó por unanimidad destituirla como presidenta y prohibirle participar en todas las actividades comunitarias. Al día siguiente, en el juzgado, Karen se enfrentó al juez Wilson para su audiencia de fianza. La sala del tribunal estaba llena de vecinos, padres de la escuela de Emma y periodistas. Su señoría, comenzó el fiscal. La acusada utilizó su posición en la comunidad para falsificar documentos y secuestrar a un niño de 5 años. Ella no muestra ningún remordimiento y continúa afirmando que sus acciones estaban justificadas. El juez Wilson miró a Karen con disgusto. Señora Williams, en 30 años en este tribunal, rara vez he visto un crimen tan calculado y cruel. Aterrorizaste a una niña y a su familia por tus propias y retorcidas razones. Se niega la libertad bajo fianza. El abogado de Karen intentó argumentar, pero la decisión del juez fue definitiva. Karen permanecería en la cárcel hasta su juicio. Durante las semanas siguientes, surgieron más historias sobre el abuso de poder de Karen. Los vecinos presentaron pruebas de su acoso, multas ilegales e intentos de controlar sus vidas. La asociación de propietarios se disolvió por completo y los residentes votaron para gobernarse a sí mismos sin una autoridad controladora. Robert solicitó el divorcio de emergencia, citando la conducta criminal y la inestabilidad mental de Karen. Él obtuvo la custodia de su casa y todos los bienes mientras que Karen no recibió nada más que una sentencia de prisión. 3 meses después, Karen compareció nuevamente ante el juez Wilson para recibir sentencia. La sala del tribunal estaba aún más llena que antes. David y Sarah Thompson se sentaron en la primera fila con Emma, quien había pasado meses en terapia para superar su trauma. Señora Williams, el juez Wilson comenzó, sus acciones han causado un daño inconmensurable a esta niña y a su familia. No ha mostrado ningún remordimiento, ninguna comprensión de la gravedad de sus crímenes y ningún respeto por la ley. El abogado de Karen le había aconsejado que mostrara remordimiento, pero su orgullo no se lo permitió. Se mantuvo firme, creyendo que todos la habían tratado injustamente. La condenó a 15 años de prisión estatal por secuestro, 3 años por falsificación, 2 años por privación ilegal de la libertad y 1 año por poner en peligro a un menor. Estas sentencias se cumplirán consecutivamente, no simultáneamente. Cumplirá un total de 21 años de prisión. La sala del tribunal estalló en aplausos. El rostro de Karen finalmente mostró verdadera emoción, puro terror ante la idea de pasar los próximos 21 años tras las rejas. Mientras se la llevaban con grilletes, Karen vio a Robert en el pasillo. Estaba de la mano de Linda, una amable vecina a la que Karen había acosado durante años por su jardín. «Robert», gritó Karen desesperada. «Por favor, no me abandones». Robert la miró con tristeza, pero sin compasión. «Te abandonaste a ti misma el día que decidiste hacerle daño a una niña inocente. Adiós, Karen». Emma Thompson, ahora a salvo en los brazos de sus padres, vio cómo se llevaban a la mujer que la había aterrorizado. No entendía todo lo sucedido, pero sabía que la mujer aterradora ya no podía hacerle daño. La comunidad de Maple Grove comenzó a sanar. Sin el acoso constante de Karen, los vecinos volvieron a ser amigos. Los niños jugaban libremente en sus patios sin temor a infracciones de la asociación de propietarios. Las fiestas vecinales regresaron y el espíritu comunitario que Karen había destruido resurgió poco a poco. Robert se casó con Linda 2 años después en el mismo centro comunitario donde Karen solía celebrar las reuniones de su asociación. Los vecinos que antes temían que Karen llamara a su puerta ahora se reunían para celebrar el amor y la amistad. En prisión, Karen lidió con la realidad de su situación. Sus compañeros de celda no respetaban a los secuestradores de niños,
y se encontraba en lo más bajo de la jerarquía penitenciaria, muy lejos de sus días como presidenta de la asociación. Le escribió cartas a Robert pidiéndole perdón, pero él nunca respondió. Intentó contactar a sus antiguos vecinos, pero todos habían seguido adelante con sus vidas. La mujer que una vez controló una comunidad entera ahora ni siquiera podía controlar su propia rutina diaria. Pasaron los años, y Emma Thompson se convirtió en una adolescente segura y feliz. Sus padres se aseguraron de que recibiera la ayuda que necesitaba para superar su trauma. Y aunque recordaba ese día aterrador, ya no controlaba su vida. En su 16º cumpleaños, Emma escribió una carta al juez que había sentenciado a Karen. Gracias por mantener a esa mujer malvada lejos de otros niños. Ayudaste a mi familia a sentirse segura de nuevo. El juez Wilson guardó esa carta en su escritorio como recordatorio de que la justicia, cuando se administra adecuadamente, puede sanar incluso las heridas más profundas. Karen Williams, la mujer que una vez creyó controlarlo todo, aprendió la lección más difícil de todas, que el verdadero poder proviene de la bondad, no del control, y que las acciones tienen consecuencias que pueden durar toda la vida. La comunidad que una vez vivió con miedo del presidente de su asociación de propietarios ahora prosperaba en libertad, demostrando que a veces las peores situaciones pueden conducir a los mejores resultados para todos los involucrados.